¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos con una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de lunes. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Qué tal? Muy bien. Buen comienzo de semana para todos. Bueno, hay muchos temas para desarrollar. Lamentablemente, un fin de semana que en lo futbolístico arrojó, bueno, algunas informaciones justamente, no vinculadas a lo deportivo, a lo futbolístico, sino a la seguridad o a la inseguridad dentro de un estadio, como sucedió en el campeón del siglo. De hecho, vamos a estar profundizando sobre eso en minutos nada más. Sí, las autoridades del Ministerio del Interior dieron una conferencia de prensa y brindaron los detalles acerca de este tema. Ya está con nosotros Fiorella Rodríguez. ¿Cómo está, Fio? ¿Cómo están? Saludo para ustedes y para la gente en casa. Sí, realmente fue un fin de semana con mucho fútbol, con brillo de los uruguayos en la Premier League, en la Copa del Rey. Obviamente Liverpool de aquí, de Uruguay, que sigue liderando y que nadie puede arrebatarle la punta, pero hay que hablar de incidentes. 3-1 ganaba Peñarol ante Cerro cuando ese partido se suspendió por disturbios que se dieron dentro de la cancha. Se arrojaron 2 proyectiles que eran pedazos de mangueras de los bomberos que podrían perfectamente haber lastimado a alguien de gravedad. De hecho, hubo una hincha de Peñarol lastimada y también en la previa se dieron incidentes. De eso hablaron las autoridades hoy en una conferencia en el Ministerio del Interior con el ministro Carlos Negro, que justamente hizo una puntualización de lo que tuvo que ver con la llegada de la parcialidad de Cerro. Dijo que hubo como una falla en la comunicación del jefe de la seguridad del conjunto albiceleste, que había comunicado el martes que iban a ingresar cada uno iba a llegar por su lado. Hablo de los hinchas de Cerro, y finalmente cuando llegaron todos juntos se dio ese encontronazo con los hinchas de Peñarol. Digo esto porque los incidentes fueron también en la previa, no solamente durante el partido. Pero en definitiva fue eso, el partido suspendido y un nuevo fin de semana de fútbol que se opaca por esta situación. Obviamente vamos a estar más adelante con Lucía Betancourt, que estuvo en la conferencia de prensa del Ministerio del Interior y que nos va a traer todos los detalles, porque hay resoluciones importantes para el partido de Nacional con Cerro el fin de semana que viene. Por ejemplo, no va a haber parcialidad albiceleste. Bueno, muy bien. También hay información destacada del panorama internacional, Leli. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Lo que muchos se preguntarán es qué pasó en Europa, ¿no? Este masivo apagón que tiene en vilo, mejor dicho, a España, Francia y Portugal. Bueno, hace algunos minutos habló el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Vean las imágenes del caos, ¿no? Un apagón masivo. Se produjo una desconexión del 60% del suministro. No descartan por el momento ninguna de las hipótesis, una avería o un ciberataque. Hasta el momento el 43,28% de la demanda nacional se ha recuperado y el 62% de las subestaciones ya han levantado y se está reconectando por el norte y el sur del territorio. Pedro Sánchez dijo hace algunos minutos nada más que todos los recursos del Estado están siendo movilizados, están haciendo todo lo posible para recuperar los servicios y trabajarán durante toda la madrugada. En cuanto a los hospitales, siguen trabajando sin problemas. Las telecomunicaciones por el momento están experimentando cortes, esperan que se normalice con el correr de las horas. ¿Qué pasa con el tráfico? El portuario está trabajando a esta hora con normalidad. Los aeropuertos tienen cancelaciones, pero la mayoría de los vuelos ahora están operativos. Estaban previstos para el día de hoy unos 6.000 vuelos, 344 fueron cancelados. No hay incidencia en atascos en las rutas, sí en el servicio de trenes que han quedado varados. La información es esta al momento. Todavía se desconocen las causas que llevaron a este apagón masivo, aunque no se descartan las hipótesis, una avería o un ciberataque. Muy bien. Muy bien. La verdad que para hacer una avería es demasiado grande, ¿no? Demasiado o sea, masivo. a ver, abarca casi toda España, buena parte de Portugal y el sur de Francia. Para hacer una avería, la verdad que deberían ser varias averías juntas, ¿no? Parece un escenario poco probable, pero bueno, en fin, esperaremos las investigaciones. Veremos. Jornadas agradables. La verdad que no nos podemos lindas, quejar. No nos podemos quejar. No ¿Cómo nos le podemos va? quejar. Profe, ¿cómo le va? Nicolás, Stephanie, un saludo a todo el país y a todo el mundo, como siempre digo. Bueno, entramos en una semana estable, sin lluvias, con días templados, pero con madrugadas muy frías, que justamente lo que provocan es a toda aquella gente que está muy vulnerable en situación de calle, bueno, fríos extremos,
porque vamos a tener heladas agrometeorológicas entre 3 y 4 grados. Aquí en la capital, 5, 6, 7 grados. O sea que aquella gente más vulnerable que está en situación de calle tiene que ser de alguna manera, bueno, protegida. Pero para el resto, lo que tenemos, tiempo estable, días templados y noches muy frías. Es el otoño que se está acercando ya a lo que es el invierno, el 20 de junio a las 11 horas 55 minutos en nuestro país. Bueno, muy bien, profe. falta todo mayo todavía, ¿no? Falta todo mayo, casi todo junio. No me augure el invierno ahí, ¿no? Pero estamos en la mitad del ahí. otoño recién. Pero estamos mal acostumbrados, Estamos mal acostumbrados. Gracias, profe. Hace bien. Compartimos los titulares más destacados a esta hora. El Ministerio del Interior confirmó que la hinchada de Cerro no podrá ingresar al Gran Parque Central el próximo sábado para el partido ante Nacional tras los hechos de violencia ocurridos en el campeón del siglo. A una semana de comenzada la búsqueda de detenidos desaparecidos en el Comando de la Armada, en nuestra entrevista central recibimos al fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Las escuelas públicas recibieron durante el 2024 a 26.000 estudiantes menos que en 2020, lo que generó una caída del 7,6% en la matrícula. Según la ANEP, esto se debe a la baja natalidad. El Partido Colorado y el Partido Nacional convocarán de forma urgente al Parlamento a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para que explique sus dichos sobre la situación financiera de ANCAP. Avanzamos con otras informaciones. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, negó que las pérdidas económicas en ANCAP sean consecuencia de la parada en la refinería de La Teja, como argumenta el gobierno pasado. Además, la titular de la cartera se expresó hace minutos en su cuenta de X y dijo que hizo una solicitud de comisión extraordinaria para tratar este tema tras no recibir ninguna convocatoria. Atribuirle al paro de la refinería la mala gestión que se hizo del tema ANCAP, yo dije que por lo menos era pobre y lo sigo sosteniendo. Se entró a una parada de la refinería inoportuna, es decir, entraron a destiempo, tarde, habiendo denunciado un convenio laboral en forma previa. Si yo creo que la gente lo entiende clarito lo que estoy diciendo. Si yo tengo algo que es absolutamente necesario, que debía haber sido planificado, lo menos que tengo que hacer es denunciar el convenio laboral de forma previa. Es decir, eso creo que hay que hacerse cargo en esto que nos plantean. Creo que estoy de acuerdo en eso que dice la oposición. Tenemos que hacernos cargo de cuando gestionamos. Y eso no se están haciendo cargo. Desde el lugar de atribuirle a los trabajadores esa responsabilidad, creo que por lo menos es pobre, lo vuelvo a decir. Los números son objetivos, tenemos números negativos, tenemos pérdidas en 118 millones de dólares y tenemos un último préstamo, porque había otros préstamos, tomados en noviembre del 2024 por 160 millones de dólares. Es decir, a eso la pueden contar a la gente como quiera, pero yo creo que la gente sabe lo que ha vivido, lo que vive mes a mes en su casa, y está perfecto que nosotros tengamos la responsabilidad de discutir y de elevar el nivel. Se dijo desde la oposición que era una estrategia del gobierno para subir los combustibles o para no bajarlos en su defecto, aunque el petróleo había bajado mucho para el mes de mayo. Bueno, no sé, estarán haciendo especulaciones en base a informes que no están prontos. No lo sé. Nosotros, como les dije, estamos basados en la evidencia, en los informes técnicos, y en eso tenemos que seguir trabajando y no apartarnos de eso. Hay que trabajar, hay que enfocalizarse y no tenemos que apartarnos de eso. No queremos que nada nos distraiga de lo que tenemos que hacer, porque la que está esperando es la gente. ¿Se sigue usando el precio de paridad de importación para calcular el precio del combustible? Sí, te agradezco en eso porque yo también hice la aclaración y me parece que está bueno reafirmarlo. Nosotros no abandonamos la metodología que arrancó en el 2021. Dijimos que estamos mirando el precio de paridad de importación, que de hecho es el informe que está produciendo la URSEA en este momento, y cuando esté el informe se tomará la decisión con Presidencia de la República. Pero no vamos a entrar en especulaciones ni en relatos que después no se condicen con los hechos. Y a todo esto de filas coloradas, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, dijo que las autoridades de ANCAP indujeron a un error al presidente Orsi. Y por esa razón, hoy el Partido Colorado anuncia que en primera instancia
citará a la ministra de Industria a comisión en Cámara de Diputados. Se acaba de comprometer a hacerlo el diputado Berry en el marco del Comité Ejecutivo Nacional. Y si las explicaciones no son satisfactorias, la ministra será interpelada. Este no es un tema menor. Yo creo que el gobierno no empieza bien, pierde un ministro a 45 días y el primer anuncio del presidente termina siendo un gran bochorno generado por su propia interna. Lo indujeron en error al presidente y lo expusieron al bochorno. Lo indujeron en error y lo expusieron al bochorno. Le dieron, quienes hoy ostentan cargos alrededor de él, información incompleta y sesgada que básicamente lo hace quedar mal y lo hace quedar a medias en su primera aparición pública en materia de comentarios y anuncios. Dice y dice a medias que va a haber un gran cambio de gestión en ANCAP, pero no dice cuál va a ser. Los números que manejan no están bien y le falta información clave que alguien omitió deliberadamente. No decimos que sea el presidente, pero evidentemente la gente que alrededor lo asesora claramente sabía que la información que le estaba dando estaba sesgada e incompleta. Y en el fondo, y como clave del mensaje, es que todo esto parece ser una maniobra para encubrir un impuestazo. Momento de abrir la ventana del mundo. Qué mal la pasaron en Europa hoy. Imagínense. Bélico. Imagínense que se apague la luz acá. No, pero vemos todos a oscuras. Acá de última en Uruguay si se apaga. El pero allá tránsito tienen allá, trenes. Bueno, claro, sí, son más servicios. Son más servicios. Es otra- son más servicios. Bueno, es otra historia. habló hace algunos minutos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que la situación se ha normalizado casi ya en un 50%. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Como ustedes lo escuchaban, hasta el momento se desconocen las causas. Sánchez también hizo énfasis en que todos los recursos del Estado están siendo movilizados. Lo importante es pasar esta noche, sostuvo. Los ciudadanos pueden y deben estar tranquilos. España es un país seguro, responsable, que saca lo mejor de sí mismo en situaciones como estas. Los hospitales siguen funcionando sin incidencias gracias a los grupos electrógenos y al esfuerzo de nuestros magníficos profesionales sanitarios, a los cuales también quiero agradecer su trabajo. Hay algunas comunidades autónomas que han solicitado que se les envíe combustible adicional para algunos centros y así se está haciendo, según me reporta el ministro del Interior. Las telecomunicaciones están experimentando, como saben, interrupciones, desgraciadamente, provocadas principalmente por la falta de suministro en las antenas. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. En lo que respecta a la movilidad, el tráfico portuario está funcionando con normalidad. El tráfico aéreo ha sufrido algunos retrasos y cancelaciones provocados, lógicamente, por la desactivación de torres de control, pero la mayoría ya vuelven a estar operativos. Solo un dato: de los 6.000 vuelos que estaban programados hoy en toda España, se han cancelado solo 344.
Hasta aquí las noticias. El reencuentro con las noticias de la tercera edición. Que pasen ustedes muy bien, será hasta mañana.